Assalamu alaikum, la paz y bendiciones de Allah esté con vosotros. Hoy vamos a hablar de unos temas bastante importantes sobre lo que se dice del trato del profeta Muhammad hacia los no musulmanes de su época y ciertas otras cosas relacionadas con la guerra, propaganda islamófoba de la edad antigua que ahora expondremos aquí. Entre ciertos círculos de los no musulmanes está decir que el profeta Muhammad sallam, tomó militarmente y por la fuerza a la ciudad de la Meca. Un mal chiste, ¿verdad? Y bien, aclarando esto, el profeta Muhammad entró en la Meca, sí, con el ejército, pero no con la fuerza. Ni atacó, ni masacró a nadie de la ciudad. Pero esta gente que dice esas mentiras no tienen fundamentos para se basan en lo que escribe algún ignorante por ahí. En cuanto al asunto de los judíos, se dice que los musulmanes odiamos a los judíos porque el Corán lo dice o porque ciertas cosas, o hay judíos que dicen que los musulmanes hemos realizado una caza masiva de miles de judíos en tiempos del profeta Muhammad. Otra mentira. Les voy a mencionar un judío en concreto, Abdullah ibn Salam, rabino levita que vivía en Medina. Cuando llegó el profeta Muhammad se convirtió al Islam, y había otros rabinos y más judíos que se convirtieron al Islam. Y ahora hay gente que dirá, estos señores seguramente fueron engañados y les devolvieron la espada. No, lo aceptaron por su propia cuenta. Incluso hay la historia de sus conversiones y cómo lo explican, porque los judíos en esa época esperaban la llegada de un profeta que decía que se vendría de ahí. Cuando el profeta Muhammad sallam llegó a Medina, se hizo como una especie de constitución en la cual los musulmanes, judíos y otros grupos ahí tendrían sus derechos garantizados y se respetarían mutuamente. ¿Cuándo empezaron los primeros enfrentamientos con los judíos? Fue porque los judíos rompieron los tratados, por eso empezaron los enfrentamientos. Un caso, una mujer musulmana estuvo comprando un mercado y un hombre judío intentó aprovecharse, no quiero decir violarla, la pisó la ropa, que de tal manera que ella ponerse en cierta posición vería su cuerpo, o sea, rompería la ropa. Un musulmán vio ese acto y salió en defensa musulmana y atacó al judío. Ese judío era la tribu Qainuqa, que en Medina había varias tribus judías. ¿Sabes lo que pasó? Los judíos, los alrededores rodearon al musulmán y lo mataron ahí mismo. La primera ruptura que ha pasado. El profeta Muhammad sitió a los judíos, luchó contra ellos y fueron exiliados. Otro caso de ruptura durante la batalla del Pozo, el asedio del Pozo. Pozo es decir, el Quraysh reunió un enorme ejército para atacar Medina, y los de Medina rodearon la ciudad con una gran zanja
cavaron para que no les pudieran atacar. Pues se descubrió que el Quraysh, los de la Meca, habían entrado en conversaciones con unas de las tribus judías que había en Medina y les decían, bueno, porque los Quraysh no veía que podía ganar, así que hizo un trato a los judíos, no les gustaban los musulmanes, así que hizo un trato. El Quraysh y los judíos le realizarían un ataque conjunto. Ellos desde fuera y los judíos desde dentro cogerían a los musulmanes y los aniquilarían. Después de la solución de expulsar al ejército de Quraysh, hubo un enfrentamiento con los judíos. Se dice que los musulmanes nos pasamos con ellos. Los judíos se sometieron al juicio de un árabe que era aliado de ellos. Antes de los musulmanes en Medina hay tribus árabes que están aliadas con las distintas facciones judías para decidir su suerte. Este les juzgó según el libro sagrado de los judíos, no los juzgó según el Corán. Y el profeta Muhammad dejó la decisión, no decisión a ello. Hay historiadores números que tienden a exagerar las cifras de los muertos. Pero bueno, más ignorancia no se puede ser. Y veamos de este tema. Había musulmanes judíos conversos. Estos jugaron un buen papel en el Islam también. Estuvieron con nosotros, combatieron con nosotros, que no saben cómo sostener sus mentiras. El profeta Muhammad a los paganos no les hizo nada, ni los masacró ni los persiguió como dicen. Es más, él hizo con la ciudad de Taif un importante lugar de culto dedicado al culto de una diosa pagana. Y cuando el profeta Muhammad ya había avanzado y había destruido los ídolos en Meca, establecido la verdadera oración a Allah, se hizo un tratado con ellos de que se les respetaría sus creencias. Pasó el tiempo y al final todos los habitantes de Taif se convirtieron al Islam y destruyeron sus ídolos. No vino nadie a obligarles. Si vamos a comparar a entradas violentas y todo eso, podemos leer en el Antiguo Testamento las entradas de los israelíes a muchas ciudades y lo que han hecho. No es que se hayan portado bien con los habitantes, como matar toda la población masculina y esclavizar la femenina, que sería una de las cosas que han hecho. O podemos citar el ejército de los cruzados, llamados los guerreros de Cristo. La ciudad que ellos tenían que salvar, proteger y que venían a adorar, entraron en ella, pasaron por espada a todos los musulmanes, quemaron vivos a todos los judíos y a sus propios correligiosos, a los que ellos decían que están oprimidos, los cristianos árabes, todo eso, los torturaron, los mataron y los expulsaron de sus iglesias y les quitaron la vera cruz. La cruz, el trozo de donde dicen que Jesús estuvo colgado. Yo no creo esto, pero bueno. Usted dígame, estos señores que defienden luego a los cruzados y su gran trabajo, su gran humanidad, usted dígame, entrar y pasar
a toda gente en una ciudad santa por espada. Sí, ya se ve. Luego las crónicas dicen los guerreros de Cristo, con la sangre que les llegaba a 1 metro de las piernas, avanzaban rezando con la puñadura y bañándose en la sangre de los infieles saracenos muertos. El califa Umar ibn al-Khattab, que Dios que Alá esté compasivo con él, cuando entró en Jerusalén, ¿sabes lo que hizo? Quien le recibió fue el patriarca cristiano. En Jerusalén no había judíos, porque los cristianos bizantinos habían seguido manteniendo la prohibición que los romanos precristianos habían impuesto, y que ningún judío podía vivir en Jerusalén, ni en el territorio israelita, ni en su ciudad, ni en los alrededores. Lo llevó, visitaron le enseñó iglesias, todo eso. Se hizo un tratado en que se respetaría las creencias de ellos, que no se les molestaría en Jerusalén. El patriarca cristiano, ¿sabéis lo que intentó? Intentó convencer al califa Ibn al-Khattab de que no permitiera que los judíos se establecieran ahí, que mantuviera la provisión. Ibn al-Khattab no hizo caso, dijo que ellos podían volver, estar aquí como ustedes también. Otro ejemplo, Salah ad-Din, cuando tomó Jerusalén a los cruzados, no hizo ninguna matanza y respetó sus iglesias. ¿Usted ve cuánta diferencia? Luego, otro tema sería las mentiras que usan sobre nuestra creencia. Hay gente que piensa que la palabra Mahoma es el nombre de nuestro profeta. No, no lo es. ¿Cuándo surgió la palabra Mahoma? La palabra Mahoma surgió en la Edad Antigua, usada por los clérigos cristianos de manera despectiva. Proviene de Mahot, Maosi, que significa precursor del diablo. Y también es una referencia al anticristo, según la interpretación cristiana de esa época. Así que, usted dígame, ¿tengo que llamar a una persona por un nombre que no es el suyo? Si usted se llama Sam, ¿le tengo que llamar Joe? O si usted se llama Carlos, ¿le tengo que llamar Lucas? No. Muhammad y punto. Ni Mahoma, ni nada. También va incluido mahometanismo, que es una falta de respeto, creo, llamar a los musulmanes con esos términos. Nosotros tampoco hemos llamado a los cristianos jesucitas. Nosotros lo llamamos la gente del libro, los seguidores del Nazareno, o en árabe, Nazara. ¿Ven? Y se nos llama despectivamente con nombres que no son. Luego están ciertas personas que emplean el término para oficiar el Islam y dicen islamismo. Que quede clara la cosa. Islam es una cosa, islamismo otra. Islamismo hace referencia a unos movimientos políticos reformistas modernos. No metan Islam e islamismo, nada tiene que ver eso. Y otro punto es que esta gente se basa en ciertos arabistas como Olagueña, que ni tienen idea de historia y van y dicen que tal califa Omeya
era pelirrojo rubio cuando ni sabe qué color es. Y además le gustaría que sus afirmaciones fueran ciertas. Pero gran parte de las cosas que se usa para atacar la creencia islámica tuvieron su origen en los argumentos usados por los clérigos cristianos y en especial de la Santa Inquisición. Se escribían libros para, por ejemplo, en España, cuando aún los moriscos había inquisidores que escribieron libros para atacar a los moriscos y demostrarle que su creencia era falsa y errónea. En sus libros decían muchas tonterías, como que si el profeta Muhammad era de origen judío, que su padre era un gentil, que su madre Amina era de una mujer judía. Sí, ya, una historia que ellos ni tienen idea y ni hablan. Cuánta ignorancia se debe de ver por ahí. Hasta eso es usado por ciertos sionistas para decir que el Islam surgió del judaísmo. O ciertos rabinos sionistas que dicen que Muhammad fue adoctrinado por rabinos judíos. O gente que dice el cristiano Bahira fue quien instruyó y adiestró a Muhammad en su primer encuentro. Un señor va a adiestrar a un niño en un breve encuentro. No, en un breve encuentro. Sí, ya, claro, ya. Es que es de risa todas esas cosas que dicen sin fundamento. Que eso le damos 1000 vueltas. Ya que ellos tampoco tienen nada para demostrar sus afirmaciones. ¿En qué? En el estudio personal de un religioso que no tiene idea y no ha leído nada. Miren, le explicaré una cosa real. Que un cristiano evangélico que no tenía mucha idea, es pastor, no voy a citar su nombre, fue a ver a su colega suyo para saber sobre Islam. Este colega suyo se le tenía en la comunidad evangélica, en su comunidad, como un gran experto de Islam y de cómo tratar con los musulmanes. Su hermano le hizo muchas preguntas. Finalmente la última pregunta fue: ¿usted ha leído el Corán? La respuesta fue: no necesito leer algo. Perdonen hermanos, voy a emplear ciertos términos. Algo falso, demoníaco, todo eso. Un señor que dice ser un experto de Islam y no ha leído el Sagrado Corán. Sí, ya. Un experto sabe mucho de Islam, pero a la hora de la verdad no ha leído el Sagrado Corán y dice que es un experto en tratar con musulmanes. No. Son como los ignorantes Dowling Ureña, Pat Robertson, Billy Graham, unos muy famosos evangélicos detractores del Islam que tienen la mente carcomida, poseída por Shaitán maldito. Pat Robertson es un anti-islámico que cree que los evangélicos deben liberar una guerra, que el ejército americano es el ejército de Jesús y que libra una guerra santa para el aniquilamiento de los musulmanes y en especial de la raza árabe y el establecimiento de la hegemonía israelita. Dowling Ureña, un pastor dominicano con nacionalidad americana que repite como un loro y pone muchos copias y pegas de cosas que ni él ha hecho ni ha leído. Y sus trabajos personales dan más pena.
Hay muchas faltas de ortografía y muchas cosas que ni son ciertas. En serio, usted llame a un ateo, o no sé, a otro cristiano, a un católico o a un judío que investigue el tema y me va a dar la razón de lo que digo. Ven cuánta ignorancia hay, lo que hay que llegar a leer. Bueno, hermanos, reflexionen y tengan cuidado con esos que quieren desviarles. Assalamu alaikum. La paz y bendiciones de Allah esté con vosotros.